Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a la comparativa entre el nuevo Amazfit Active y el Huawei Watch Fit de segunda generación. Dos relojes que, bueno, en este caso ya sabéis que analicé hace bien poquito el Active, y en este vídeo pues te lo quiero comparar con respecto a su competencia más directa, como es el Fit 2 de Huawei, que ya sabes que tiene algo más de tiempo en el mercado, pero como os digo son dos relojes relativamente parecidos, y en este vídeo te quiero comentar cuál de los dos creo que merece más la pena a día de hoy, sobre todo teniendo en cuenta el precio que tienen. Así que nada, si no te lo quieres perder, como siempre, ponte cómodo y vamos a darle caña. Bien, pues nada, como digo, vamos a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Amazfit Active y el Huawei Watch Fit de segunda generación, pero antes de nada sí que te quiero comentar una cosita, y es que en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace a nuestro canal de Telegram, en el que sube ofertas a diario de auriculares, relojes inteligentes y altavoces Bluetooth que seguro que os interesan, porque de hecho tanto este modelo de Amazfit como el de Huawei suelen salir un montón de veces. Así que nada, lo dicho, en la descripción de este vídeo vais a tener el enlace por si os queréis unir. Y una vez que os he montado esto, pues ahora sí quiero comenzar hablando de esta comparativa por el apartado del diseño, y ya estaréis viendo las imágenes que tanto el Fit 2 como el Amazfit Active son relativamente parecidos en diseño, aunque sí que es cierto que tienen bastantes diferencias. Sí que quiero destacar sobre todo que el Fit 2 es un poquito más rectangular y el Active es completamente cuadrado, y eso de cara a la comodidad en la mano puede ser una diferencia importante para vosotros. También creo que es importante decir que el Fit 2, en el acabado que tengo yo, que es el más barato, es completamente de plástico, incluyendo también el lateral, pero en el caso del Active pues sí que es cierto que es de plástico, pero tiene un ribete que simula el metal, que la verdad es que estéticamente queda bastante chulo, y creo que para la mayoría de personas creo que este reloj va a ser un poquito más bonito. Y por el resto del diseño, pues sinceramente creo que los dos relojes son súper parecidos. Sí que es cierto que el Active me resulta un poquito más estético, podríamos decir, pero por ejemplo la parte trasera son prácticamente iguales, con los sensores, los pines de carga, incluso también el altavoz y el micrófono. Y también las correas, sí que es cierto que en mi caso pues tengo la de cuero en el Active, que me gusta un poquito menos porque se deteriora con bastante facilidad, y en el caso del Fit pues sí que es cierto que es de silicona y está un poquito mejor. Pero bueno, como digo, en resumen general, creo que tanto el Huawei como el Amazfit son muy buenas alternativas, y yo creo que elijáis el que elijáis vais a estar contentos. Y por último también me gustaría comentar, lo primero de todo es que los dos cuentan con resistencia de hasta 5 atmósferas y sinceramente no he tenido ningún tipo de problema, siguen funcionando perfectamente y me he duchado todos los días con ellos, así que bueno, ya os digo que en este sentido los he probado bastante. Y también me gustaría comentaros que tenemos diferencias en cuanto a la personalización a la hora de comprarlos, porque por ejemplo el Amazfit Active se puede comprar con el cuerpo en color negro con la correa de silicona negra, cuerpo en color dorado con la correa de silicona rosa, y la versión que tengo yo, que es el mismo cuerpo dorado con la correa en cuero rosa. Y en el caso del Fit 2, pues como os he dicho, tenemos diferentes acabados, que eso lo que va a hacer es que cambie tanto el color como también la correa, como también el acabado del lateral. Pero bueno, comenzando por la primera versión, que precisamente se llama Active, igual que el de Amazfit. Pero bueno, este acabado va a tener el cuerpo negro con correa negra, cuerpo dorado con correa rosa y un acabado plateado con correa en color azul, y en este caso tenemos el material que es de plástico y la correa de silicona. También tenemos un acabado que se llama Classic, que tenemos un cuerpo en aluminio y correa de cuero, con el cuerpo en gris con la correa de cuero en color gris oscuro y cuerpo dorado con la correa de cuero blanco. Y por último tenemos también la versión Elegant, que tenemos el cuerpo en aluminio con correa también de aluminio, y se pueden comprar con el cuerpo en color oro, con correa también en color oro y cuerpo plateado con la correa plateada. Así que veis que tenéis muchísimas opciones y el diseño me ha parecido impecable por detalles como este. Y habiendo ya repasado lo que sería el diseño de estos dos relojes, pues a continuación también me gustaría hablaros de las pantallas, que cambian ligeramente aunque tampoco son ninguna pasada. Por ejemplo, comenzando por la del Amazfit Active, tenemos un panel AMOLED de 1,75 pulgadas con resolución de 390 por 450 píxeles. Y en el caso del Huawei Watch Fit de segunda generación también tenemos un panel AMOLED, aunque en este caso es de 1,74 pulgadas, es un pelín más pequeño, pero la resolución cambia y es 336 por 480 píxeles.
Y en lo que a pantalla se refiere, pues yo la mayor diferencia la haría entre lo que os he dicho antes, que la del Fit es un poquito más alargada y la del Amazfit pues es más cuadrada. A mí sinceramente me gusta un poquito más que sea cuadrada porque es más cómoda a la mano y también creo que estéticamente queda bastante mejor, pero bueno, esto como os digo ya es opinión de cada uno. Lo que sí que me gustaría comentar y que me parece especialmente importante es que la pantalla del Huawei sí que tiene brillo automático y la del Amazfit pues va a ser brillo manual, que creo que es una diferencia bastante importante, y también deciros que la respuesta táctil del Huawei me parece también bastante mejor, sobre todo porque tiene una frecuencia de actualización de 60 Hz, sinceramente también la del Amazfit funciona bastante bien, pero aquí la diferencia se nota bastante cuando lo utilizamos en el día a día. Pero bueno, fuera de eso sí que es cierto que os podría decir que los dos paneles son muy buenos tanto en interior como en exterior a nivel de brillo. Me ha gustado también muchísimo la nitidez que tienen los dos y por último también comentaros que ambos tienen el Always On Display, así que en este sentido tanto uno como el otro os va a dar una experiencia muy buena, aunque sí que es cierto que creo que la del Huawei es claramente mejor en esos aspectos que os he comentado. Pero lo que sí que se gira completamente la tortilla es en el apartado de la batería, porque si bien yo os he dicho que la pantalla del Huawei me parece un poquito mejor, pues aquí yo creo que la Amazfit saca bastante pecho. En este caso la Amazfit cuenta con una capacidad de 300 mAh y según la marca debería tener una autonomía que ronda los 14 días de uso. Y en el caso de Huawei Watch Fit de segunda generación, pues aquí la marca no da datos de miliamperios, pero lo que sí que promete es una autonomía de hasta 7 días de uso intenso y unos 10 días con un uso moderado, así que en teoría va a depender mucho de lo que lo utilicéis a diario. Pero bueno, estos son los datos que nos dicen los fabricantes, pero yo os tengo que comentar mi experiencia y aquí sin lugar a dudas os tengo que decir que la batería de la Amazfit es infinitamente mejor y os lo digo que es a igualdad de uso, que en este caso pues ninguno de los dos he utilizado el modo Always On Display, he recibido un montón de notificaciones, sensores activados cada 30 minutos, también bastante uso del GPS y con todo ese uso pues a mí el Amazfit me ha durado en torno a 12-13 días aproximadamente, mientras que el Huawei pues a duras penas he llegado a unos 5 o 6 días. Por supuesto, si vais activando sensores y el modo Always On Display en cada uno de ellos, pues obviamente esa batería se va a ver reducida, pero bueno, yo creo que con el Amazfit difícilmente vais a bajar de la semana de autonomía y mucho ojo con el Huawei porque si activáis el modo Always On Display, pues yo creo que entre 2-3 días os puedo durar, que me parece una batería, os diría, bastante mala. Y en cuanto a la hora de cargarlos, pues sinceramente tenemos unos cargadores que no son iguales, pero son muy parecidos en uso, con dos pines de carga magnéticos que la verdad es que funcionan bastante bien. Toma USB tipo A por el otro lado, así que como os digo, unos cables que están, yo diría, ok, tampoco es que destanquen demasiado, pero en este sentido sí que vais a tener muy buen uso. Dicho todo esto, pues ahora de lo que me toca hablaros es del apartado de los sensores, que también aquí os digo que están bastante igualados, tanto uno como el otro, pero bueno, comenzando por los sensores que tiene interno el Amazfit Active, tenemos el sensor de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, acelerómetro, geomagnético, brújula, sensor de temperatura y por supuesto un sensor GPS que está compuesto por 5 sistemas de posicionamiento por satélite que hacen que la experiencia sea bastante buena, tal y como os voy a comentar a continuación. Mientras tanto, por el lado del Huawei Watch Fit de segunda generación, en este caso nos vamos a encontrar con el sensor del ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético y por supuesto un sensor GPS que se acompaña de los satélites de GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS. Y aquí rápidamente por comentaros un poquito cuál ha sido mi experiencia con estos sensores, pues tanto el conteo de pasos como la frecuencia cardíaca como el oxígeno en sangre me ha parecido igual de buena los dos. Tanto el conteo de pasos creo que lo hace bastante bien, ninguno de los dos tiene pasos en falso, así que en ese sentido están igual de parejos, pero sí que es cierto que en cuanto a frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, si bien son bastante parecidos, hay una diferencia importante a favor del Huawei y es que este sí que admite bandas cardíacas de pecho por Bluetooth, cosa que por desgracia el Amazfit no puede ofrecer y eso sin duda para vosotros puede ser una diferencia muy a tener en cuenta. Otra diferencia que me parece relevante es que en el caso del Amazfit, pues este es capaz de medir más parámetros interesantes como cuánto piso hemos subido en un día, tiempo de pie, tiempo sentado, la medición en un toque, ya clásica en este tipo de relojes de la marca, índice PAI, etcétera, etcétera. Así que como veis son cosas que se diferencian con respecto al Huawei, que al final alguno de vosotros sí que os puede llegar a importar.
Y en contrapartida, pues a favor del Huawei sí que nos vamos a encontrar una cosa que me ha parecido también bastante interesante, y es que el Fit 2 cuenta con diferentes guías de entrenamiento con vídeos que son súper útiles para hacer deporte y rutinas rápidas en cualquier sitio, como rutinas de abdominales, pecho, bíceps, etcétera, etcétera, cosa que como digo el Amazfit pues por desgracia no puede ofrecer. Pero lo que sí que tiene la Amazfit que me ha gustado bastante es la tecnología de Zepp Coach, que ya os comenté tanto en su análisis como por ejemplo también en el Amazfit Balance, que es una tecnología que básicamente usa inteligencia artificial para poder adaptar los entrenamientos, yo que sé, por ejemplo, de correr y demás, a nuestras necesidades y nos lo hace por días. La verdad es que está bastante bien y también muchos de vosotros lo podéis acabar utilizando. Y fuera de esto, pues obviamente también os quiero hablar un poquito de los GPS que tenemos integrados en estos dos relojes. Y aquí, pues sinceramente, también os diría que son bastante parejos. Quizás creo que sí que el Amazfit encuentra la señal un poquito más rápido que lo que encontramos en el Huawei, que sinceramente en ese apartado no me ha acabado de convencer, pero una vez que pilla la señal sí que es cierto que tanto uno como el otro son bastante precisos en zonas abiertas y como siempre si nos metemos en zonas céntricas de mucho edificio, pues al final se acaba liando un poco, pero bueno, esto es obvio y que pasa tanto en un teléfono como también en otros relojes más caros. Y algo que seguro que a muchos de vosotros os gusta y que lo tiene tanto uno como el otro es que las rutas que hagamos las podemos exportar en formato GPX y reproducirlas a posteriori, pero hay una cosa que me gusta mucho del Amazfit y es que tiene una función para guardar la ubicación actual y directamente pues más adelante poder volver sin ningún tipo de problema, cosa que el Huawei no tiene, pero bueno, tampoco me parece la revolución del siglo, pero en cuanto a las rutas sí que es cierto que lo tienen los dos y en ese sentido pues vais a estar igual de contentos. Y dicho todo esto, pues ahora lo que me toca hablar en esta comparativa es de las interfaces que tenemos tanto en un reloj como el otro. Lo primero que os tengo que decir que os voy a contar las diferencias, pero en esencia tanto el Amazfit como el Huawei son de los relojes más completos que vais a encontrar en este rango de precio. Ya os digo que tanto uno como el otro por alrededor de 100-130 euros vais a tener un montón de funcionalidades que en otras marcas pues no vais a encontrar ni de lejos. Pero bueno, algo que sí que me parece especialmente importante, sobre todo para todos los que utilicéis un iPhone, y es que el Huawei en este caso va a estar un pelín más limitado que en el caso del Amazfit. El Amazfit lo único que no va a poder hacer en iOS es el tema de contestar notificaciones con respuestas rápidas, eso también le pasa al Huawei, pero es que además el Huawei tampoco deja, por ejemplo, meter música en su memoria interna, cosa que el Amazfit en iOS pues funciona sin ningún problema. Y por cierto, en referencia a esto que os acabo de comentar, deciros que la memoria interna que tiene la Amazfit es de únicamente 250 megas, que es bastante menos de lo que ofrece el Huawei, y esto al final por lo que va a hacer es que podéis meter bastante menos música. Si, bueno, lo vais a utilizar esporádicamente tampoco va a ser un problema, pero si queréis meter mucha música, os digo que el Huawei en este sentido es bastante mejor. Y una cosa que también me gusta muchísimo a favor del Amazfit es que es compatible con el asistente inteligente de Alexa, cosa que el Huawei pues no puede ofrecer. Y sí que es cierto que tiene un asistente personal de Huawei, pero bueno, ya os digo que nadie lo va a utilizar porque ni de lejos llega al nivel que tiene Alexa. Así que ya os digo, si os interesa esta función, pues que sepáis que el Amazfit sí que lo tiene y el Huawei pues no. Pero fuera de esto, sinceramente, los dos relojes creo que están geniales a nivel de funcionalidades y creo que las interfaces son igual de completas porque tenemos un montón de deportes para poder registrar, tenemos también control de la música, control también remoto de la cámara vía Bluetooth, yo qué sé, control de pasos, sueño, calorías, el tiempo, ya os digo, creo que no hace falta comentar mucho más porque tanto la interfaz del Amazfit como la del Huawei son muy buenas. Y por último, antes de pasar con el siguiente apartado, también me gustaría comentar que tanto el Amazfit como el Huawei nos permite instalar aplicaciones de terceros, tanto desde Huawei Salud como también desde Zepp, pero en este sentido creo que el Amazfit es bastante más avanzado, hay un montón de aplicaciones y además aplicaciones de valor, cada vez van saliendo más y en este sentido creo que está por encima de lo que nos ofrece Huawei desde Huawei Salud. Y ya que os he comentado el tema de las aplicaciones, pues rápidamente os quiero hablar de ellas. Y bueno, básicamente tanto Huawei que utiliza Huawei Salud como Amazfit que utiliza la aplicación de Zepp son unas aplicaciones que me gustan muchísimo, aunque en este sentido también creo que la aplicación de Zepp está un poquito más avanzada. Y esto lo digo sobre todo porque, bueno, por ejemplo, las aplicaciones que podemos instalar son bastante más numerosas y también hay una cosa que me gusta mucho y es que las esferas son completamente gratuitas, cosa que en el Huawei muchas de ellas son de pago.
Y aparte, una cosa que me gusta muchísimo de la aplicación de Zepp es que lo podemos conectar tanto con la aplicación de salud de Apple como Google Fit, Strava, también tenemos la aplicación de Amazon Alexa, la de Adidas Running. En este sentido, Huawei es mucho más limitado, así que si eso es importante para vosotros para subir vuestros deportes, pues al final va a hacer una diferencia que puede suponer que compréis uno o compréis el otro. Y nada, dicho todo esto, pues ahora sí, toca cerrar con el vídeo y toca cerrar con esta comparativa. Lo primero de todo hablando de los precios y bueno, comenzando por ejemplo por el precio del Amazfit Active. Este pues se puede conseguir en España por 129 euros en las versiones con correa de silicona y por 149 en la versión de cuero que tengo yo y que estáis viendo en este vídeo. Y en el caso del Fit 2, pues ya sabéis que es un reloj que ha salido hace bastante tiempo y por eso ha bajado mucho de precio. Y en este caso la versión más barata, que es la versión de plástico con correa de silicona, se puede encontrar por en torno a 100-110 euros, cosa que está bastante bien. Y las versiones más caras, pues yo creo que por en torno a 150-180 euros o incluso un poquito más, la podéis encontrar. Pero bueno, lo que tenéis que saber es que tanto el Amazfit como el Huawei vais a tener enlaces en la descripción con el mejor precio posible, por si le queréis echar un vistazo. Y en cuanto a las conclusiones sobre esta comparativa, pues la verdad es que es una comparativa bastante complicada de decir, básicamente porque los dos me parecen unos relojes increíbles en cada uno de sus rangos de precio, aunque bueno, habéis visto que valen prácticamente lo mismo, pero sinceramente yo si me tuviese que comprar uno a día de hoy, me compraría el Amazfit Active. Y esto sobre todo lo digo porque yo personalmente lo utilizo con un teléfono iPhone, en este caso con un iPhone 14 Pro, y tiene muchas menos limitaciones que lo que sí que tenemos en el Huawei. Y aparte, pues por ejemplo, una cosa que me importa a mí mucho es el tema de la batería y como habéis podido comprobar, es bastante mejor que lo que ofrece el Fit 2. Sin embargo, me gustaría decir que el Huawei no quiero desprestigiarlo ni muchísimo menos porque me sigue pareciendo un auténtico relojazo a día de hoy. De hecho, si vuestro presupuesto es un poquito más ajustado, pues sí que es cierto que os podríais ahorrar esos 20 euros e iros a por el Fit 2, pero yo sí, con la mano en el corazón, si me tuviese que comprar alguno de los dos a día de hoy, me iría a por el Amazfit. Y nada, ahí tenéis mi opinión, hasta aquí llega esta comparativa entre el nuevo Amazfit Active y el Huawei Watch Fit de segunda generación. Como os digo, espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda para decidir si comprar uno o comprar el otro y por supuesto deciros que tenéis un vídeo por separado que hice ya hace bastante tiempo, tanto de uno como del otro, que lo dejaré por aquí arriba en una tarjetita para que le podáis echar un vistazo. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!